primer lugar, tengo que decir que América Latina y el Caribe están viviendo las presiones de potencias económicas que quieren continuar la explotación de los recursos naturales. Sí, y esa presión de explotación de los recursos naturales contribuye a aumentar la crisis climática. Son pocos los gobiernos que de alguna manera estamos viviendo una economía descarbonizada, una economía que haga una transición y una transformación de la economía. Esto, por supuesto, en países de renta baja, rurales, renta media, que son los países de América Latina, pues es un desafío enorme, porque hemos basado nuestra economía del extractivismo, hemos basado nuestra economía de a base del carbón. Ahora mismo en mi país somos el primer gobierno alternativo y estamos haciendo un cambio normativo, pero también un cambio en el paradigma social, porque hay que crear la conciencia también de que contribuir en una exploración que acumula capital, pero que destruye nuestro ecosistema, no es un cambio posible. En ese sentido queremos hacer la transición, porque ya lo decía antes, tenemos serios problemas financieros que de alguna manera no nos ayuda a resolver los desafíos de los efectos de la crisis climática, pero para el caso de Colombia además tenemos un conflicto social armado que la guerra que vivimos de alguna manera también contribuye a incrementar esa situación de vulnerabilidad de nuestro país. Y en ese sentido creo que pues tenemos un sobreendeudamiento también, con unos intereses bien altos que no permiten que al interior de nuestro país contemos con los recursos necesarios para invertir en todas estas propuestas de transición energética y de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto no va a cambiar si seguimos con un sistema financiero, como ya lo había dicho hace un rato, que tiene una visión colonial. El sistema financiero internacional que tenemos hoy es un sistema financiero que no permite una justicia social y una justicia climática. En nuestros países aún las necesidades básicas insatisfechas son altísimas. Somos de los países más desiguales e inequitativos. Entonces, a veces tenemos que dejar de invertir socialmente en agua potable, en saneamiento básico, en conectividad, en electrificación, para sacar los recursos del presupuesto general de la nación a pago de la deuda externa, que como ya decía aquí, tiene unos porcentajes bastante elevados en comparación a otros países que no tienen las condiciones en las que estamos hoy. En ese sentido, nosotros hemos hablado de canje de deuda por acción climática, y hablar de canje de deuda por acción climática con nuevas medidas, no las mismas reglas tradicionales, porque a este problema, que no es una forma tradicional de llevar la vida, tenemos que innovar con nuevas acciones, nuevas reglas. El sistema financiero hoy no nos sirve para asumir los desafíos del cambio. No es un sistema que está hecho para nosotros, no está en condiciones de justicia para nuestros países. Y en ese sentido nosotros hemos venido planteando un acuerdo multilateral
y amerita una respuesta global. Y eso significa entonces que así como se hizo en la pandemia, podemos hacer, ¿sí?, o en ese acuerdo multilateral se puede hacer lo que se hizo en la pandemia, y es emitir derechos especiales de giro que permitan de alguna manera generar a los países vulnerables y a los países de renta media, generar unas condiciones de flexibilidad frente a la deuda y liberar recursos para inversión en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. De lo contrario, no es posible atender esa situación. Esa es una propuesta que el presidente Gustavo Petro ha venido planteando al mundo, ¿sí? Y estamos de acuerdo con el presidente Ruto de la necesidad de reformar el sistema financiero. Las calificadoras de riesgo, por ejemplo, incrementan la crisis, porque sobre una situación catastrófica en nuestro país, la situación de calificación de riesgo, sí, eleva cada vez más el acceso a un crédito que nos permita avanzar en la financiación de estos programas. Entonces estamos en una situación de inequidad y desigualdad financiera, pero que con unas afectaciones que son superiores a las de muchos otros países que tienen mejores condiciones económicas. Esto implica entonces plantear que América Latina, el Caribe, ¿sí?, África, se unan en una sola voz hacia plantear de manera más concreta lo que tanto hemos venido haciendo, y es reformar el sistema financiero a fin de que nuestros países accedan a mejores condiciones de justicia climática y social.